Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502 4242-9309. Hoy es el día 31 de octubre de 2018 y son las 9:19 de la noche. Esta noche vamos a tratar el tema el bautismo del Espíritu Santo. Yo no soy experto en estos temas en realidad, pero la única fuente que hay en donde podemos aprender bien la voluntad del Señor es la Biblia, y esta noche vamos a examinar pasajes de la Biblia que hablan de este tema. Nunca lo vamos a aprender mejor que cuando vamos a la Biblia. Vamos a examinar juntos unos pasajes de la Biblia que hablan acerca de este tema. Vamos a llegar a conocer la verdad acerca de este tema con estos versículos. Entonces, hablando del bautismo del Espíritu Santo, vamos a ver de qué se trata todo esto. En primer lugar, nos habla de la venida del Espíritu Santo en Hechos 2, 1 al 13. Leámoslo. Hechos 2, 1 al 13 nos habla de la venida del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, antes de su muerte, había prometido que cuando Él se fuera, iba a mandar al Consolador, que era el Espíritu de Dios, que cuando Él se fuera de este mundo, pues el Espíritu Santo iba a venir. Entonces, en Hechos 2, 1 al 13, nos habla de la venida del Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo que dice. Hechos 2, 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces, otros decían, burlándose, decían: están llenos de mosto, porque mosto era vino nuevo. Lo que estaban diciendo aquí era que estaban ebrios, estaban borrachos y haciendo alguna tontería, pero en realidad estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora veamos nosotros aquí, y vamos a ver esto sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, sin ídolos en el corazón. Vamos a ver lo que la Biblia dice, simplemente. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo? Siempre me he intrigado este tema, porque yo vengo de una iglesia muy conservadora. Entonces, nunca he experimentado yo ningún hablar en lengua, sin ningún... No sé si algún día he estado yo lleno del Espíritu Santo en realidad, como lo dice aquí, en este pasaje. Y por eso les digo que este tema me intriga, porque no es parte de mi conocimiento, no es parte de mi experiencia en realidad. Salvo que yo en mi vida particular, como lo he contado en otros videos,
desde el año 2000 para acá, después de que murió mi mamá y mi papá, pasé un año de luto y desde luego eso me llamó y me hizo que me metiera con él de lleno a profundidad. Entonces yo he experimentado lo que es tener una más, o sea, crecer en mi vida espiritual de una forma muy rápida, tener una mucho más cercana relación con Dios. Y entonces he experimentado cosas que no había experimentado antes, pero lo he hecho simplemente por profundizar en la lectura de la palabra de Dios, en la Biblia. Me da la impresión a mí de que toda esta experiencia que tuvieron los primeros cristianos con la venida del Espíritu Santo se puede experimentar también y se puede tener una llenura del Espíritu Santo y puede uno fluir en los dones espirituales con solo leer la Biblia intensivamente. Me da la impresión a mí de que con una intensiva lectura de la Biblia uno se va impregnando de todo esto. Yo me siento así, como que durante todos estos años que he estado leyendo la Biblia intensivamente, me siento impregnado de todo esto. No me siento yo, digamos, no siento que tenga que envidiarles algo a las personas que tuvieron esta experiencia en los primeros cristianos con la venida del Espíritu Santo. Parece que eran 120 personas reunidas en un aposento que estaban ahí cuando se dio este viento fuerte, este es un estruendo, un viento fuerte que era realmente la venida del Espíritu Santo. Pero me da la impresión a mí de que este poder del Espíritu Santo, esta presencia del Espíritu Santo y todo el Espíritu Santo está contenido en la Biblia. Y mientras más yo la leo, más tengo de él. De esta presencia, de este fuego del Espíritu Santo, que está contenido en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero esa es la impresión que a mí me da con la experiencia que yo tengo, con una lectura intensiva de la Biblia. ¿Tiene que alguien imponerme manos a mí para ser bautizado por el Espíritu Santo? Vamos a otros versículos de la Biblia que nos aclaran la cosa, pero ya lo vimos lo que fue la experiencia de la venida del Espíritu Santo, un viento fuerte, son todos llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en otras lenguas y la cosa es tremenda. Estas personas, los apóstoles hablando en lenguas impactan a todas las personas que los escuchan. Las personas que los escuchan vienen de diferentes lugares, hablan diferentes idiomas y los escuchan hablar en sus propios idiomas. No estamos hablando de lenguas extrañas o angelicales, estamos hablando de idiomas conocidos por otros hombres. Pero más adelante, en Corintios, en otros libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, en otras cartas de Pablo, nos hablan también de la existencia de lenguas angelicales, que no son idiomas comprendidos en ningún país, o que se practiquen en algún país del mundo. Vamos a otro pasaje, vamos a ver qué nos dice. Con respecto al bautismo en el Espíritu Santo, pues dice 1 Corintios 12:13, y este versículo se lo repiten a uno siempre que uno se habla de esta experiencia extraordinaria, revolucionaria, digámoslo así, de la venida del Espíritu Santo con un estruendo fuerte y repartiendo lenguas de fuego, lenguas a todas las personas y llenándolos con el Espíritu Santo. Entonces, cuando le preguntan a uno, o uno dice, bueno, es que yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces luego dicen a uno este pasaje de 1 Corintios 12:13, que dice que todos somos ser bautizados con el mismo Espíritu. Pero me pregunto si se refiere a lo mismo. En 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Pero aquí me da la impresión de que está hablando de otra cosa. Porque digamos, cuando nosotros somos bautizados, con el bautismo en agua, se nos bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que eso se refiere cuando dice que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. ¿Cuál es ese mismo espíritu? El Espíritu Santo. Porque aquí está hablando de la conformación del cuerpo de Cristo. Entonces todos los cristianos, todas las personas que nos convertimos al Señor, que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, para ser salvos, legítimamente lo recibimos así para ser salvos, y luego nos bautizamos. A eso, yo pienso que eso se refiere, que dice aquí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero estamos hablando aquí entonces de beber un espíritu. Digamos metafóricamente, beber un espíritu. Yo creo que es diferente beber algo, que lo que uno bebe entra al cuerpo, pero la experiencia que acabamos de leer en Hechos 2, 1 al 13, que sobre un viento fuerte que cae sobre todos los presentes, es un fuego que cae sobre todos los presentes, es una presencia fuertísima de Dios. En todos los presentes son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. Yo creo que es una cosa diferente a beber. Esto es algo que les cae encima. Esto es algo que les cae encima, es como el agua. Digamos, Dios es como el agua. El agua la podemos beber. Nos la podemos echar encima para bañarnos. Y el agua tiene tres formas: forma sólida, líquida y gaseosa. El agua es como Dios. Entonces aquí el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo hace morada en nosotros, entra a nosotros. Es como que lo bebiéramos. Entra, está adentro, queda adentro. Pero la experiencia que nosotros acabamos de leer en Hechos 2, 1 al 13 es una experiencia diferente. El Espíritu Santo cae sobre ellos. Yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes aquí. Por un mismo Espíritu somos bautizados en el bautismo por agua, diría yo. Y al momento de recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos, somos hechos parte del cuerpo de Cristo. Y por un mismo Espíritu somos bautizados, es lo que está diciendo aquí. Está hablando del bautismo en agua, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pero aquí es una cosa diferente de la que está hablando. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, miramos que son dos cosas diferentes en realidad. Y una cosa más es de que, digamos, en Juan 21, en el Evangelio de San Juan, 20, creo que es San Juan 20, si no estoy equivocado, San Juan 20. En San Juan 20 dice:
Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Entonces Jesucristo, antes de irse al cielo, porque este relato de Juan, vamos a leer desde el Juan 20, del 19 al 23, habla de que Él les dio a los discípulos el Espíritu Santo. Cuando llegó el Pentecostés, aquel viento fuerte que vino, donde fueron llenos del Espíritu Santo, ellos ya tenían en su corazón el Espíritu Santo, ya lo tenían adentro. Y esto el Señor Jesucristo les dio el Espíritu Santo a los apóstoles. Antes ya había muerto, ya había resucitado, pero no se había ido al cielo. Antes de irse al cielo fue que sucedió esto que les voy a leer. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús ya resucitado y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, los apóstoles ya tenían el Espíritu Santo en su corazón. Habían recibido al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvos. Entonces faltaba todavía que recibieran el Espíritu Santo exteriormente. El Espíritu Santo lo podemos tener adentro y lo podemos tener afuera. Vimos en Juan, del 19 al 24, cómo el Señor Jesucristo sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Adentro. Lo tenían adentro. Pero en Hechos 2, cuando viene este estruendo, este viento fuerte, con gran estruendo, son llenos del Espíritu Santo, con poder del Espíritu Santo, con fuego del Espíritu Santo. Y ese fuego del Espíritu Santo es el que muchos desechan. Porque digamos, en las iglesias conservadoras como en la que yo crecí, digamos, las iglesias conservadoras como en la que yo crecí son iglesias frías en lo espiritual. No hay manifestaciones de poder, digamos, dejémoslo de hablar en lenguas, no es tan importante en realidad, pero no hay manifestaciones de llenura del Espíritu Santo. Son iglesias muy frías en lo espiritual. Más que todo son iglesias intelectuales, digamos, no tanto espirituales. No mucho les interesa la aplicación de la palabra, sino tenerla toda en la mente. Muy teológicas, muy intelectuales. Pero le falta mucha práctica a la palabra. Por eso es que yo no sé mucho de estas cosas. Pero lo podemos aprender juntos. Y usted se dirá: dice, ¿por qué está enseñando la palabra si no sabe? Es que no soy yo el que enseña la palabra. No somos los humanos los que enseñamos la palabra. Tenemos que pasar a otro nivel de conocimiento de la palabra. Tenemos que dejar de creer que un hombre, una persona nos va a enseñar la palabra. Eso no existe, nunca ha existido. Es la Biblia la que nos enseña. Las cosas como deben ser conocidas, como deben ser sabidas. Solo la Biblia nos puede enseñar bien. Por eso estamos analizando. Vemos cómo el Espíritu Santo se puede tener adentro. Porque le leía el pasaje de 1 Corintios 12:13, donde dice, 12:13, donde decía: y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber. Se bebe, el agua entra, lo que se bebe entra, queda adentro. La experiencia de Hechos 2, este viento fuerte que vino con estruendo y llenó a todos con el Espíritu Santo y los hizo hacer grandes cosas, fue una gran manifestación poderosa del Espíritu Santo. Eso es algo que está fuera.
algo que queda fuera, sobre mí, está sobre mí. Una cosa es tener el Espíritu Santo adentro, otra cosa es tenerlo afuera. Entonces miramos Hechos 8, 14 al 17. Hechos 8, 14 al 17. 8, 14 al 17, vamos a ver qué dice. Hechos 8, 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Porque Felipe el evangelista había ido a evangelizar a los samaritanos. Y había logrado que se convirtiera mucha gente. Incluso un mago que había ahí que engañaba a la gente con sus trucos de magia, también creyó al evangelio. Entonces, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que, bueno, vamos a leer un versículo antes, también creyó Simón mismo, este es el brujo que lo estaba hablando, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ya de hecho, antes de llegar los apóstoles a Samaria, a respaldar a Felipe, ya se estaban haciendo grandes milagros y señales, lo cual es muy difícil ver ahora en realidad, en nuestro tiempo. Entonces, porque eso es así, en nuestro tiempo es muy difícil ver señales y milagros. Incluso algunos dicen que ya no se deben hacer, que no se deben hacer porque es malo hacer milagros y señales, cuando en realidad es inevitable. Con la presencia del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo estar en un lugar, siempre se manifiesta con poder. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este brujo estaba atónito por los milagros y señales que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Cómo está la cosa aquí? Ya habían creído. Habían recibido la palabra de Dios. Entonces, si ya habían creído, ¿por qué tenían, qué más hicieron los apóstoles Pedro y Juan cuando llegaron allá? ¿Qué fue lo que hicieron ellos allá? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, la gente se estaba convirtiendo, y el mismo brujo que estaba ahí, Simón, se había convertido. ¿Qué fue hacer Pedro y Juan allá? Analicémoslo, porque aquí aprendemos realmente cómo funcionan las cosas. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido. Fíjense pues, ¿qué está diciendo aquí? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea que después de que recibieron al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvos por el mensaje de Felipe, les faltaba algo todavía. Eso es lo que está diciendo aquí. Los cuales, Pedro y Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Nunca nadie ha orado por mí porque yo tenga el Espíritu Santo. Y nunca se ha manifestado a mí con ningún tipo de lenguas extrañas o una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Nunca yo he pasado por eso en realidad, especialmente porque yo crecí en una iglesia conservadora, una iglesia metodista muy conservadora. Entonces me da la impresión a mí, y siempre lo he creído así, que me faltó algo que me dieran en la iglesia donde yo crecí. Me faltó algo. De hecho, yo sabía que a ellos les faltaba algo. Porque era una iglesia fría en lo espiritual. Y no se trata de que yo quiera criticarlos a ellos ahora, echarles en cara lo que no me dieron. No, lo que quiero yo es entender la palabra de Dios. Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Los pentecostales y no pentecostales dicen, bueno, es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. Los metodistas, presbiterianos, bautistas, nazarenos dicen, no, todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu. Ya no nos hace falta nada.
Pero esta experiencia sobrenatural, esta experiencia de recibir un poder sobrenatural de Dios, en unos pasajes de la Biblia se le denomina el fuego del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo dijo que iba a enviar al Espíritu Santo, o no, eso fue Juan el Bautista, fue el que dijo: yo os bautizo con agua, pero vendrá uno más poderoso que yo, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego, eso lo vamos a ver más adelante. Espíritu Santo y fuego. Yo creo que ese fuego es precisamente lo que vinieron a hacer los apóstoles Pedro y Juan, después de que Felipe ya les había predicado el Evangelio, recibieron la palabra de Dios, se convirtieron, recibieron al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvos y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero no habían recibido, aquí dice que no había descendido sobre ellos, el Espíritu Santo, descendido sobre. Esta es la cabeza de un hombre, digamos. Descendido sobre, encima. Habían creído en el Señor Jesucristo en su corazón para ser salvos, se les habían sido bautizados en el nombre de Jesús y había entrado en ellos el Espíritu Santo. Como entró en los discípulos de Jesús, el Espíritu Santo, antes de la venida del Espíritu Santo meramente, exteriormente, en el Pentecostés. Con este viento fuerte y estruendoso, con que llenó a todos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya para cuando eso pasó, los discípulos ya habían recibido a Jesucristo en su corazón. Ya lo tenían en su corazón, ya lo habían recibido, o sea, Jesucristo se los había impartido. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces les faltaba algo todavía. Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Cómo recibes el Espíritu Santo? No se recibe el Espíritu Santo cuando uno cree en el Señor Jesucristo en su corazón, con verdadera fe. Uno le pide al Señor: entra en mi corazón, Señor, para que perdone mis pecados. Entra a morar en mi corazón, vive en mí, Señor. Dame la vida eterna, dame perdón de mis pecados, dame la vida eterna. Entonces, en ese momento el Espíritu Santo entra en uno. Porque dice aquí: los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No había descendido sobre ninguno de ellos. Ese es el fuego del Espíritu Santo. Faltaba eso todavía, el fuego, ese poder, esa presencia que viene sobre las personas y los llena con un gran fuego, Entonces uno con la llenura del Espíritu Santo va y predica con poder y hace señales y prodigios con poder. Aunque señales y prodigios ya estaba haciendo Felipe antes de que llegara Pedro y Juan y fuera a orar porque todos recibieran lo que dice aquí el Espíritu Santo, es lo que dice aquí. Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, fíjense pues. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, aquel brujo, que se había convertido también, al menos había creído en el Señor Jesucristo en su corazón para ser salvo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Bueno, es un asunto aparte. Él quería comprar con dinero este poder, porque él vio que aquellos a quienes los discípulos les imponían las manos recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? ¿No se recibe el Espíritu Santo cuando uno cree en el Señor Jesucristo como su Salvador? Le pide que entre a morar en Él. ¿No se recibe el Espíritu Santo? Ahí se recibe el Espíritu Santo.
Pero el Espíritu Santo entra a morar en persona, digamos, a mi corazón. Entra a mi corazón y hace morada en mí. Aquí está hablando de una cosa diferente. Aquí está hablando de ese fuego del Espíritu Santo, que es la unción del Espíritu Santo, la presencia exterior del Espíritu Santo sobre uno para darle poder para uno hacer maravillas y cosas sobrenaturales, prodigios y milagros. Cosas grandes, cosas sobrenaturales, es un poder sobrenatural para hacer prodigios y milagros. Incluso predicar con poder, con gran autoridad del Espíritu Santo, predicar, y eso es una cosa muy diferente. Se logran resultados mejores cuando uno predica lleno del Espíritu Santo, no como esos mensajes aguados que va a escuchar uno en la iglesia, que se acostumbrado a escuchar los mismos mensajes casi todos los domingos. A veces uno siente que es el mismo mensaje todos los domingos y no es el mismo mensaje, pero uno le da la impresión de que es el mismo mensaje. Ya no es aquello que el Espíritu Santo impactando la vida de uno domingo tras domingo. Los pastores deben de buscar la manera de ser llenos del Espíritu Santo y predicar la palabra de Dios, una poderosa palabra de Dios. Pero no se trata solo de predicar, se trata también de hacer prodigios y milagros, sanar enfermos y dar una enseñanza mucho más poderosa en realidad, llenos del Espíritu Santo. Nos damos cuenta aquí que aquí todavía, después de que haya recibido al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvos, les faltaba algo todavía. Y solamente con la imposición de las manos de Pedro y Pablo, ni siquiera podía hacerlo Felipe, lo que había que esperar que viniera de Jerusalén una autoridad más grande. Viene Pedro y Pablo y se dan cuenta que no ha descendido todavía sobre ellos el Espíritu Santo y se los entregan, se los dan con imposición de manos. Entonces, los cuales Pedro y Pablo, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, yo no estoy de acuerdo cuando los teólogos, en consecuencia los pastores, porque los pastores dicen lo que los teólogos les enseñan. Los pastores dicen lo que aprendieron en el seminario teológico y de lo que leyeron de los libros de teología que escribieron teólogos. No estoy de acuerdo yo con que digan que algo de la Biblia algo de la Biblia ya no es para nuestro tiempo. En este año 2018. Que esto ya no es para nuestro tiempo, no, que esto ya no. Eso fue para aquel tiempo. No es que profetas ya no hay. Apóstoles ya no hay. Ya no hay que hacer milagros. Prodigios y milagros ya no. Eso es malo porque la gente se acostumbra. Entonces necesitan ver milagros para poder creer. No, eso te tiene que creer por fe. Milagros ya no. Apóstoles ya no. Profetas ya no. Milagros ya no. Y ponerle las manos a gente para que eso del bautismo del Espíritu Santo ya no. Eso ya no tampoco. Entonces, no, ¿qué es eso? Está quitando pedazos a la Biblia. Yo lo que entiendo es que todo lo que los primeros apóstoles hicieron, todo lo que los primeros cristianos experimentaron, todo lo que se les fue dado a ellos, me fue dado a mí también. No son más ellos que yo, somos el mismo cuerpo. Yo soy tan cristiano como ellos, yo tengo derecho a tener lo mismo que ellos tenían. Y cualquier persona que le quiera quitar algo a la Biblia es maldita. Cualquier persona que le quite o le ponga algo a la Biblia, que le agregue algo a la Biblia o le quite algo a la Biblia es maldita, como dice Gálatas. Porque eso lo dije yo en algún video, alguien se habrá molestado, pero esto es así. En Gálatas dice claramente que si alguno de nosotros o alguien más os enseña un evangelio diferente, sea anatema. Anatema quiere decir maldito, sea maldito. Entonces nos están enseñando un evangelio diferente. Están enseñando un evangelio diferente. Eso creo que está en Gálatas 2.
Gálatas 1. Mire, ves. Lo que dice aquí. Mas si aún nosotros, Gálatas 1, 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema, ¿qué quiere decir? Sea maldición. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Y malditos son todos aquellos que le quitan o le agregan algo a la Biblia. Yo entiendo que el Nuevo Testamento, tanto como el Antiguo y el Nuevo Testamento son la Biblia. La Biblia es para formarme, para enriquecerme, para hacerme crecer en lo espiritual, para formarme, para formar a Cristo en mí. Y entiendo yo que todo lo que se le dio a la iglesia del primer siglo, a los primeros cristianos, es todo nuestro en realidad. Es para todos. Es para todos. ¿Cómo que no hay apóstoles? ¿Cómo que no hay profetas? Malditos. Maldito es todo aquel que dice eso. Porque todo aquel que se atreve a decir eso está predicando un evangelio diferente. Y no lo maldigo yo. Lo maldice el Señor mismo. No hay otro evangelio, ese es el título aquí de este pasaje, dice, no hay otro evangelio. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. ¿Cómo es que no hay apóstoles? ¿Cómo que no hay profetas? No, milagros ya no. No, milagros ya no. ¿Saben quiénes dicen eso? Los que no pueden hacer milagros. O sea, Dios no los puede usar para hacer milagros porque no tienen el nivel. No tienen la estatura. Son pequeñitos, pero se la llevan de grandes maestros. Hay muchos teólogos que se la llevan de grandes maestros de la Biblia. Pero en realidad son pequeñitos, son chaparritos así chiquitos que no crecen. Ellos son los que enseñan. Ya no hay que hacer milagros. Eso ya no. Porque no pueden. No tienen el nivel, no tienen la estatura. Ni modo, ¿qué otra cosa van a decir? Malditos. Malditos por hablar un evangelio diferente. Les llevamos con esto. Vamos a Hechos 11:16. Hechos 11:16. Yo no estoy leyendo la Biblia. Yo no soy experto. Pero es que realmente, aunque lo fuera, ¿qué clase de experto voy a ser yo? No hay expertos en realidad. Todos estamos aprendiendo de la Biblia. Solo la Biblia nos puede enseñar la verdad. Miramos que dice Hechos 11:16. Hechos 11:16. Un poco lejos de aquí todavía. Hechos 11:16. Dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente, aquí está hablando Pedro. Pedro hablando cuando llegó a evangelizar Pedro está dando un informe a los apóstoles en Jerusalén. Y también les contó cuando fue a evangelizar a Cornelio, a Jope. Entonces aquí dice Pedro: entonces me acordé de lo dicho. Aquí está hablando del consistorio de la iglesia en Jerusalén, contándoles lo que había pasado cuando le predicó el evangelio a Cornelio en Jope. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Bautizados con el Espíritu Santo.
Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y dice esto porque le estaba reclamando porque Pedro se había ido a predicar a los gentiles. Porque se lo mandó a predicarle a un centurión romano, un soldado romano, muy importante él, que había, digamos, se había enamorado de la religión judía, no conocía el camino de la salvación, pero un hombre piadoso, un hombre que amaba al Señor con lo poco que sabía de Dios, amaba al Señor. Y Dios manda a Pedro que lo evangelice, que le hable a su Jesucristo, de su muerte en la cruz, de la necesidad que él tiene de sus, perdón, de sus pecados, y la necesidad que tiene de recibir al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvo. Entonces Cornelio recibe el mensaje de Pedro, él y su familia aceptan al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvos, y viene sobre ellos el Espíritu Santo, y se manifiesta se da una experiencia muy extraordinaria, sobrenatural, poderosa con respecto de ser llenos del Espíritu Santo y hablar en lenguas y todo eso. Entonces, por eso fue que Pedro dice eso. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Ya vamos viendo 3 pasajes donde esto de ser bautizado por el Espíritu Santo representa una manifestación, una experiencia extraordinaria de manifestación de poder del Espíritu Santo. Cosa que yo en mi iglesia metodista nunca experimenté. Ahora estoy yendo a una iglesia neopentecostal, pero tampoco he experimentado nada de este tipo. Como que alguien ore por mí y yo recibo el bautismo del Espíritu Santo y empiezo a hablar en lenguas, una cosa así, nunca lo he experimentado. Porque aunque estoy yendo ahora de hace 13 años a una iglesia neopentecostal, pues mi vida ahí siempre ha sido rutinaria, voy al culto y todo. En el culto todo muy ordenado, esta iglesia está muy ordenada, muy ordenados. Y nunca nadie me ha dicho a mí, mire, usted quiere ser bautizado, pues quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, ni yo lo he pedido tampoco, ni hay un ministerio de oración donde uno puede ir a pedir oración. Nunca he ido yo, mire, disculpe, ¿podría orar por mí para que yo pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo? Yo siento que yo ya he recibido esto, pero no porque alguien haya orado por mí, sino porque he leído mucho la Biblia. Y leer la Biblia me ha ido impregnando de todo este fuego del Espíritu Santo. Yo creo que todo ese fuego del Espíritu Santo está contenido en la Biblia. Y que cuando uno va a la Biblia, regularmente, persistentemente, todo ese fuego se le va impregnando a uno. Así pienso yo porque no me siento yo menos que los demás. Pero realmente me gustaría, si yo necesito que alguien imponga manos por recibir el bautismo del Espíritu Santo, me gustaría que lo hicieran. Y creo que voy a tratar de pasar por esta experiencia, porque creo que es algo bueno. Pero creo que tengo mucho de eso por mi relación con Dios, por haberme acercado mucho a Dios. Tengo una relación con Dios muy, muy cercana. No sé qué más me pueda dar. Pero yo creo que si realmente yo nunca he sido bautizado por el Espíritu Santo, debo procurar ser bautizado por el Espíritu Santo, porque creo que es algo bueno. Creo que es algo indispensable. Lógicamente, en la iglesia donde yo crecí, en la iglesia metodista, pues yo pienso que nadie había sido bautizado con el Espíritu Santo, salvo que yo también, digamos, escuché muchas veces predicar a mi papá, que era pastor, fue pastor por mucho tiempo, y una vez que se hizo un culto en la casa, y mi papá tenía, digamos, el ministerio el don del evangelismo, era digamos, él era un evangelista nato, tenía el don del evangelismo, porque una vez que hizo un culto en mi casa, y ya mi papá ya no era pastor en ese tiempo, trabajaba en una ferretería, pero una vez hubo un culto en mi casa y él predicó y yo recuerdo que pude ver cómo él fue transformado en un momento de su predicación. Él estaba hablando de la salvación porque era un mensaje evangelístico porque mi papá era evangelista,
evangelista nato, tenía el don del evangelismo. Él se subía a un bus, se sentaba a la par de una persona y empezaba a evangelizarle, sin conocerla. Entonces, esta noche que hubo un culto en mi casa, mi papá, pues yo vi cómo se transformó mientras predicaba. Y recuerdo yo que yo estaba pequeño todavía, bueno, como de unos, no tan pequeño, pero sí como de unos 12 o 13 años. Y recuerdo cómo yo vi que él se transformó mientras predicaba. Y al final de su mensaje, en la parte más dramática de su predicación, ya no era él en realidad. Ya no era él. Yo recuerdo que lo miraba yo y decía, ese no es mi papá. Ese no es mi papá. Y mi papá era metodista, pues. De hueso colorado, como dicen ahí. Y cuando yo estaba ya joven, siempre me había leído la Biblia y como esa Biblia que nosotros los metodistas no practicamos ciertas cosas, no hay manifestaciones así con respecto a dones espirituales, hablar en lenguas, profetizar y todo eso. Yo siempre discutía mucho con mi papá por eso, porque decía, papá, pues la Biblia dice, la Biblia dice, y la Biblia dice, la Biblia dice. ¿Y por qué ya no se practican estas cosas? No, porque eso ya era para antes, ahora ya no, y mi papá. Y discutíamos mucho por eso y por algunos otros puntos de la Biblia, porque yo siempre he sido una persona que dice, bueno, es que la Biblia es lo que manda aquí. Aquí no se trata de tradiciones teológicas o qué me enseñaron a mí en el seminario teológico, qué me enseñaron en la iglesia. La Biblia es la autoridad máxima. Cuando ya no le creemos a la Biblia ya estamos perdidos. Cuando ya no le creemos a la Biblia ya nos alejamos de Dios, ya nos perdimos. Cuando la Biblia dice algo, lo pasamos por alto y ya estamos perdidos. Ya nos perdimos el rumbo. Porque la Biblia es la fuente. Y lo que ella dice es lo que manda aquí. Y estamos viendo cómo yo, sin tener ideas preconcebidas en realidad, porque esto del bautismo del Espíritu Santo no es algo que sea parte de mi conocimiento ni parte de mis experiencias. Yo tendría que estar en contra de esto, porque soy metodista. Bueno, yo me considero metodista, ya tengo 13 años de que ya no voy a ninguna iglesia metodista, pero yo nací en la iglesia metodista, mi papá era metodista, pastor metodista, mi mamá, esposa, pastor metodista, mis hermanos metodistas, y mis sobrinos metodistas, y todos metodistas. Yo me considero metodista todavía, porque ahora estar en una iglesia neopentecostal desde hace 13 años no ha representado para mí ningún cambio en realidad. No significa mucho para mí. Esta iglesia donde existo ahora no me ha impactado en ningún momento, no me ha cambiado nada en ningún momento, no me ha agregado ni quitado nada. Yo tendría que estar hablando en contra del bautismo del Espíritu Santo, pero no puedo, porque lo miro en la Biblia, lo vengo viendo desde hace mucho tiempo, sigo sin experimentar nada de esto. Ojalá que si algo me falta, el Señor me lo dé. Si alguien tiene que orar por mí y ponerme manos para que reciba el bautismo del Espíritu Santo, quiero hacerlo. Tal vez lo haga este próximo domingo en la iglesia. Porque tengo años de estar viendo estos pasajes y no he hecho nada al respecto. Hay un bautismo del Espíritu Santo, con manifestaciones de poder. Es fuego el Espíritu Santo. Y ahora que estoy leyendo estos pasajes, también me estoy convenciendo más que nunca de que debo ir a pedirle a alguien que me imponga manos por recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué deberíamos despreciar esta belleza? ¿Por qué vamos a despreciar la belleza del Espíritu Santo? Manifestado con poder sobre nosotros. Sobre nosotros. Sigamos leyendo la Biblia, vamos a ver. ¿Qué más dice acerca de esto? Hechos 19, 1 al 6. Hechos 19, 1 al 6. Hechos 19, 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Un momento. ¿Cómo está la cosa?
El mismo apóstol Pablo les pregunta si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Pero sabemos que cuando creímos, recibimos el Espíritu Santo. Pero adentro Él entra a morar en nosotros. Adentro, hace morar en nosotros. Yo le pido al Señor Jesucristo, entra en mi corazón porque quiero ser salvo. Perdona mis pecados, yo te recibo en mi corazón. Entra a morar en mi corazón. El Espíritu Santo entra a morar en nuestro corazón, hace morar en nosotros. Pero eso es adentro. Hay algo que nos hace falta todavía después de eso. ¿Qué es lo que dice aquí? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que recibieron el Espíritu Santo, pero adentro. El Espíritu Santo vino a morar a ellos adentro de ellos. Hizo morada en su corazón. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Eso se refería al bautismo de arrepentimiento. El bautismo de agua, digamos, no siquiera de agua, de arrepentimiento. O sea, si habían arrepentido, habían pedido al Señor Jesucristo que entrara en su corazón, recibieron al Señor Jesucristo en su corazón, el Espíritu Santo entró a ellos. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando vieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, otra vez, miremos esto, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Bueno, es otra cosa. Entonces, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, pero al principio dice que hallando a ciertos discípulos le dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. O sea que sí habían creído en el mensaje de la salvación, en el mensaje de Jesucristo. Pero les faltaba que les pusieran las manos encima para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es un procedimiento por el cual yo nunca he pasado en realidad. Pero estamos viendo que la Biblia nos lo enseña. Y nadie tiene derecho a quitar esto de la Biblia. No, nadie. Si a usted le enseñaron que ya no, que eso, el bautismo del Espíritu Santo es automático, digamos, cuando uno cree en Jesucristo en su corazón, no es cierto. Aquí vemos que realmente alguien tiene que orar por nosotros para recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es más que todo es el fuego del Espíritu Santo, la presencia exterior del Espíritu Santo sobre nosotros, que se manifiesta con poder, y que ese mismo poder nos va a servir también para predicar, hacer prodigios y milagros. 2 Timoteo 1:6. Bueno, yo creo que vamos a dejar aquí y vamos a hacer una segunda parte de esta plática porque no quiero hacer este video demasiado largo. Ya van 53 minutos, entonces vamos a dejar este versículo de 2 Timoteo 1 al 6. Bueno, vamos a verlo, vamos a ver todo este versículo. Después vamos a cortar el video para hacer otro después, porque no quiero que me salga demasiado largo. De 2 Timoteo 1:6 dice así. 2 Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, había un don de Dios sobre Timoteo que era un fuego en sí mismo. Ese don era un fuego del Espíritu Santo que se le había impuesto por las manos, que le había recibido por imposición de manos por medio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo vino, oró sobre Timoteo y sobre él cayó un fuego que era en sí mismo un don de Dios. Y ahora Pablo le está diciendo que lo avive. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos. Entonces vemos aquí que es necesario esto de la imposición de manos para recibir el fuego del don de Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo, según lo podemos ver aquí. Entonces vengo a esto sin ideas preconcebidas, no es algo que se me ha enseñado de pequeño, porque como digo, vengo de una iglesia muy conservadora, donde no se enseñan estas cosas. Pero si la Biblia lo dice, para mí es suficiente. Es que ya no podemos permitir la iglesia de hoy, la iglesia de Jesucristo del año 2018, no debe permitir ya que vengan teólogos y malos maestros a quitarnos partes de la Biblia. Que no hay maestros, que no hay profetas, que no hay apóstoles, que milagros ya no hay que hacer, que los dones espirituales ya no funcionan para nuestro tiempo, que que la Biblia no dice nada de principios bíblicos que generan prosperidad financiera, cuando la prosperidad financiera está por toda la Biblia. Nos quieren quitar la Biblia, nos quitan la Biblia y nos quitan la Biblia todo el tiempo nos las han quitado. Malos maestros, malos apóstoles, malos profetas, falsos apóstoles. Y la Biblia nos advirtió de que realmente los iban a ver en los postreros tiempos. Hombres amadores de sí mismos, que se la llevan de grandes maestros, porque han escrito libros de teología, han estudiado en grandes universidades, y pasado mucho tiempo en universidades estudiando libros de teología. Escriben sus propios libros de teología, y nos dan una mala enseñanza, porque no van a la Biblia. Porque no saben ir a la Biblia siquiera, solo saben de libros de teología, y a la Biblia ya no saben ir a la Biblia. Y lo que no les gusta de la Biblia, lo quitan. Porque habla de la unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, habla de que los apóstoles hacían grandes milagros y proezas, sanaban enfermos, hacían señales y prodigios, y como no lo pueden hacer, mejor lo anulan y quitan todo eso, porque les es obstáculo para ellos. Porque todo eso no lo pueden hacer ellos. Y si no lo pueden hacer ellos, tampoco quieren que usted lo haga, ni yo tampoco. Porque lo que ellos no saben, no quieren que usted lo sepa. Porque estos falsos teólogos, lo que ellos no saben, para ellos no existe. Lo que ellos no saben de la Biblia no existe. No importa lo que la Biblia diga. A ellos ya no les importa lo que la Biblia diga. Yo digo todo esto porque a mí se me enseñó de esta manera. No, eso el bautismo del Espíritu Santo ya no. Eso ya no. Apóstoles y profetas, eso ya no. Dones espirituales, eso ya no funciona ahora. ¿Pero dónde dice la Biblia que eso no funciona ahora? Yo llevo años esperando que alguien me diga dónde dice la Biblia que esto no funciona ahora. Llevo años esperando que alguien me dé bases bíblicas para decir que esto ya no funciona ahora. ¿De dónde están esas bases bíblicas? No existen. Son falsos maestros los que enseñan estas cosas. Vamos a ver la segunda parte de este video. Cómo nos sigue hablando acerca de este fuego que vino con la venida del Espíritu Santo, que se posa sobre las personas, no dentro de las personas, sino sobre las personas, que les da poder para poder hacer la obra del Señor con más efectividad. Es como que le regalan a uno para ir a la guerra, que pusieran a uno a escoger, mire, usted quiere ir a la guerra y se va a enfrentar con miles de enemigos, ¿quiere llevarse una navajita? ¿O quiere llevarse un rifle de alto calibre? ¿O quiere llevarse una ametralladora? Deme lo que tenga. Deme el cuchillo, el rifle de alto poder. Deme la ametralladora, deme granadas, deme lo que tenga. Lo que tenga, deme, por favor. Hasta un corta uñas me llevo yo si voy a la guerra. Entonces, esta cuestión del bautismo del Espíritu Santo, ese fuego del Espíritu Santo, es para ir a pelear la batalla con armas poderosas, porque las vamos a desechar. Están las iglesias conservadoras vacías. ¿Por qué? Porque están predicando un evangelio diferente. Si la gente ya no quiere que le enseñen a ser pobres, y pobres ya nacimos, la mayoría somos pobres. ¿Y quieren enseñar a la gente a ser pobres? Dicen que no existe ningún evangelio de la prosperidad. No sé qué es el evangelio de la prosperidad en realidad. Lo que yo sí sé es la enseñanza que la Biblia da acerca del manejo del dinero y cómo hay que honrar a Dios con nuestras ofrendas y cómo hay que honrar al prójimo con ayudar a las personas necesitadas, y que esos son los principios bíblicos que generan la prosperidad financiera.
Entonces le están quitando a la Biblia, le están quitando y le quitan y le quitan y le quitan y le quitan, y lo que queda es una nada, y ya solo hablan de salvación. Hay que predicar de la salvación, que la gente se salve, sí. Hay que predicar de la salvación para que la gente se salve, pero después hay que llevarlos mucho más allá, mucho más lejos, hay que formarlos con toda la Biblia, hasta que lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. O sea, después de que uno es salvo, después de que uno recibe su salvación, le falta mucho por crecer todavía para llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, que es nuestra meta. Y falta un montón todavía. Pero como la enseñanza es deficiente en las iglesias, la gente va a una iglesia conservadora, es salvo, recibe a Jesucristo en su corazón para ser salvo y ahí lo deja, ahí se queda. Y pasan 20 años, pasan 5, 10, 15, 20 años, 30 años, 40 años y la persona no crece. Pues no sabe nada más que enseñarle, porque ya no hay de esto, ya no hay otro, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Ya no tiene nada que darle. Eso es la salvación nada más y ahí lo dejan. Pasa 40, 50 años siendo en la iglesia y no crece. Las iglesias vacías y cerrados con su misma doctrina, pobre, ineficiente, coja, manca, ciega, sorda, muda. Hay necesidad de una nueva reforma, no solo en las iglesias conservadoras, en toda la iglesia de Jesucristo hay necesidad de una nueva reforma. Hay necesidad de regresar a la Biblia y tomar la Biblia como viene, sin tratar digamos, discriminar a la Biblia, que esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. No es así. Vamos a tomar la Biblia así como viene, tal y como es. Aceptemos la Biblia tal como es, tal como es. Leámosla y creámosla y practiquémosla tal como ella es, sin quitarle, sin ponerle nada. Vamos a hacer un segundo video acerca de esta plática, por favor. Vamos a aprender algo más acerca de esto. Vamos a ver otros versículos que hablan acerca del bautismo del Espíritu Santo. Gracias por su atención.